Vamos a tomarnos una pausa con la serie de Efesios y vamos a estar estudiando otros textos por algún tiempo. Así que para hoy preparé una prédica sobre el libro de Habacuc. No he visto muchas prédicas sobre este libro, pero es un libro precioso, con mucho contenido teológico y un alimento espiritual valioso para cada cristiano. Por lo tanto, quisiera compartirles hoy sobre este libro. Y no nos vamos a detener en un pasaje en específico, sino que me gustaría que comprendamos el panorama general del libro de Habacuc y después nos detenemos en ciertos puntos relevantes que nos van a ayudar a meditar también en este libro. ¿Alguna vez les pasó que en medio de tiempos difíciles, en medio del dolor, enfermedad, situaciones o circunstancias desagradables, rogaron a Dios, pidieron por liberación de esas circunstancias en las que estaban, sea quien sea? Tal vez cada uno de ustedes esté recordando su propia lucha ahora mismo, yo incluido. Y Dios, en lugar de cambiar las circunstancias, nos cambia a nosotros. ¿A quién no le pasó eso? Es decir, en muchos casos aprendimos a lidiar con el dolor o las circunstancias adversas de una manera más bíblica y con gozo. Tal vez alguno ya le habrá preguntado al Señor: ¿hasta cuándo permitirás que suceda esto o aquello? Hay momentos en la historia donde más de uno habrá pensado que Dios se queda con los brazos cruzados y no hace nada a pesar de que Él odia el pecado. Hay tanto pecado en el mundo y más de uno habrá pensado: Dios no hace nada. El profeta Habacuc profetizó sobre el reino de Judá en tiempos donde el reino estaba decayendo moral y espiritualmente. De hecho, no solo estaba decayendo, sino que ya estaba desplomándose. Dentro del reino había injusticia, violencia, destrucción, pleito y contienda. La ley de Dios estaba siendo pisoteada. Y como podemos notar en el versículo 4 del libro, pueden abrir conmigo y yo voy a estar citando algunos versículos. Como podemos notar en el versículo 4, el impío hacía sufrir al justo. El impío hacía sufrir al justo. Hasta aquí lo que podemos ver es una condición de abuso de parte de los impíos hacia los justos dentro del reino de Judá. Debemos entender por justo, entendamos bien esto, hermanos, debemos entender por justo en el libro de Habacuc a la persona temerosa de Dios que estaba alineada a su ley y buscaba hacer su voluntad. Aquella persona que no se dejaba arrastrar por un sistema corrompido en el que Judá ya estaba totalmente envuelta y contaminada. Y es en ese contexto, mis hermanos, que Habacuc clama a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás?
¿Alguna vez dijeron algo así? En oración, ¿alguna vez le dijeron a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a estar rogándote y parece que no me estás escuchando? Al profeta le parecía que sus oraciones no llegaban al cielo y Dios no las oía, o le parecía que simplemente las ignoraba. Pero un día Dios decidió responder y le da una respuesta que no se esperaba. Dios le dice al profeta que hará una obra que les parecerá increíble. Va a levantar a los caldeos, una nación cruel, sanguinaria, que avanza como si fuera una plaga de langostas y devora todo a su paso. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, desde el versículo 5 al 11. Esa es la respuesta de Dios a la protesta y a los ruegos de Habacuc. Y va a levantar a los caldeos y esa nación va a devorar todo a su paso. Pasará por encima de Judá como si fuera un huracán y va a atribuir toda su victoria a su Dios, a su ídolo. Para entender mejor esto, tenemos que entender, hermanos, los caldeos eran los que gobernaban Babilonia. Posteriormente serían llamados babilonios. Los caldeos eran los que anteriormente habían hecho caer a Nínive. Si conocen o recuerdan la historia de Jonás, ahí habla de Nínive como una ciudad grande y poderosa, como la capital del reino de Asiria. Y los caldeos eran los que habían hecho caer Nínive, destruyeron Nínive, que era la capital de Asiria. En general, toda Asiria cayó y los caldeos se apropiaron de su territorio. Y esto incluía el reino de Samaria al norte de Judá. Pero Judá aún quedaba en pie, pero ya era el juicio de Dios, ya estaba dictado y era cuestión de tiempo para que esa profecía se cumpliera. El juicio de Dios iba a caer encima de Judá. Pero Habacuc, al oír el juicio de Dios contra Judá, se desesperó aún más. A ver, recordemos. Habacuc estaba clamando que había injusticia interna dentro de Judá. Dios le responde y dice que Dios va a juzgar a Judá y va a usar a los caldeos como herramienta de juicio. Al escuchar eso, Habacuc se desespera aún más. Al principio, para Habacuc, la cura era peor que la enfermedad. La cura era peor que la enfermedad. Judá estaba siendo corrupto, pero Dios iba a usar como herramienta de juicio a una nación aún peor. Mucho peor, una nación insaciable, idólatra y sanguinaria. Eso lo podemos ver, la protesta de Habacuc podemos ver después en el capítulo 1, desde los versículos 12 al 17. Habacuc le dice a Dios con toda reverencia y reconociendo su poder: no moriremos, para juicio lo pusiste. Habacuc reconoce que Dios no va a aniquilar completamente a Judá, pero sí va a juzgar. Entonces él dice: no moriremos, para juicio pusiste, y se refiere a los caldeos. Tú, oh roca, lo fundaste para castigar, le dice. Habacuc reconoce que este juicio no es de muerte y que Dios en su soberanía puso a esta nación cruel para castigar a Judá por sus pecados. Luego le dice la siguiente cuestión:
Habacuc le cuestiona esto a Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esto es interesante porque el profeta apela a la santidad y justicia de Dios para cuestionar por qué Dios castiga a su pueblo con una nación corrupta e idólatra. Los caldeos eran una nación idólatra e insaciable. El profeta dice de ellos de manera poética y metafórica que son pescadores que sacarán a los hombres como si fueran peces de entre las naciones, con anzuelos, redes y mallas, y se alegrarán mucho por sus victorias, dice. Y luego dice en el versículo 1:16, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. O sea, de manera poética, el profeta dice que los caldeos tomarán al pueblo como si fueran peces y luego adorarán a su poder militar como si fuera un dios. Imagínense esta figura. Varios hombres van a un río y con una red enorme traspasan el río y sacan cualquier cantidad de peces. Y se alegran mucho por el botín que sacaron, por la gran pesca que consiguieron. Pero no se conforman con eso. Vacían su red y van y quieren sacar más todavía. Y más y cada vez más quieren sacar, hasta que ya no queden peces. Y después estos pescadores se arrodillan ante su red y la adoran como si fuera un dios. Esto es lo que los babilonios hacían, los caldeos. Adoraban su sistema militar, su poder militar y todo lo que eso conllevaba. Por eso dice que era una nación idólatra, una nación cruel, sanguinaria y por sobre todo también una nación insaciable. Por eso luego el profeta nuevamente le hace una pregunta retórica diciendo: ¿vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Es decir, los caldeos eran insaciables, por tanto descargarían sus redes para seguir pescando naciones. Eso lo podemos ver ahí en el versículo 17. Aquí también debemos entender, hermanos, y presten mucha atención, debemos entender que Dios nunca fue autor del mal. Dios nunca fue autor del mal. Cada ser humano es responsable de sus obras. Y eso incluía a los caldeos, aunque fueran instrumentos de Dios. Algo que quisiera que recuerdes esta mañana es que Dios gobierna la historia. Dios gobierna la historia, hermano. Aunque parezca que calla y no hace nada, Dios gobierna la historia. Lo hizo en aquel tiempo y lo sigue haciendo hoy en día. Un grave error sería pensar que si algo malo ocurre, Dios perdió el control. Yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado injusticias. Muchas veces también nos habremos preguntado: ¿hasta cuándo, Dios? Y está bien, pero en medio de ese dolor debemos aprender a confiar en que Dios gobierna la historia. No solo de países, sino de cada persona individual. Dios gobierna tu historia. Dios gobierna tu historia, aunque a veces no lo notes, aunque a veces creas que te olvidó o te dejó abandonado.
Dios gobierna tu historia y mueve los hilos para tu bien, para tu madurez, para tu crecimiento y por tu santidad. Habacuc en este momento se sorprendió del método de Dios. Le lanza esta cuestión y con toda reverencia después dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué hace acá Habacuc? Dice: bueno, Señor, vos vas a hablar, yo me voy a quedar calladito y te voy a escuchar. Y voy a estar atento a lo que me vas a decir. A lo que Dios responde ordenándole que escriba esta visión en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, que sea todo tan claro que se pueda leer de corrido y claramente. Ven que ahí en el versículo, a partir del capítulo 2, justamente dice eso. En el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Yo cuando leí por primera vez entendí, el que lee esto va a salir corriendo. Pero no se trata de eso. Lo que realmente quiere decir es que sea todo tan claro que se pueda leer de corrido y claramente, que sea algo fácil de leer, algo comprensible, y que aunque la visión tarde, dice el Señor, aún un tiempo, se cumplirá inevitablemente. Es decir, los caldeos conquistarán Judá y serán herramienta de juicio sobre Judá. Ese es un juicio inminente. Pero así como los caldeos, que son orgullosos e impíos, también serán juzgados por Dios. Pero los que son justos, por su fe vivirán. Los que son justos por su fe vivirán. Ahí es donde entra este pasaje que hemos mencionado. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Los caldeos eran orgullosos, eran arrogantes, eran impíos. Mas el justo, el remanente justo dentro de Judá, y todos los justos dentro de la historia, temerosos del Señor, por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y como dice: pero así como los caldeos, que son orgullosos e impíos, también serán juzgados por Dios, pero los que son justos por su fe vivirán. Esto es muy importante porque Dios no cambia de opinión, hermanos. Dios no cambia de opinión ante la queja del profeta. El profeta se queja, pero eso no hace que Dios cambie de planes, no hace que Dios cambie de opinión. Pero responde que así como Judá es juzgado, así también Dios juzgará a Babilonia y posteriormente pronuncia ayes contra los injustos, que podemos ver en los versículos 6 al 20 del capítulo 2. Los ayes que pronuncia Dios son sinónimo de juicio. Son sinónimo de juicio. Los caldeos hacían todo tipo de atrocidades
pero ay de ellos, porque no sabían lo que les esperaba después. El primer ay que se menciona ahí en el capítulo 2 está en los versículos 6 al 8. Y voy a explicar resumidamente. El primer ay habla en contra de los que se enriquecen saqueando pueblos y acumulando lo que no les pertenece. El segundo ay, en los versículos del 9 al 11, habla del orgullo y falsa seguridad de los opresores. El tercer ay es para los que edifican sus reinos sobre el pecado. Y el cuarto habla en contra de los que humillan y abusan del prójimo. Y el último ay es en contra de los que practican la idolatría. Todo eso tenían los caldeos. Todo eso practicaban los caldeos. Pero hermanos, la raíz de cada pecado es el orgullo. Por debajo de cada ay que se menciona ahí, también encontraremos juicio, y lo que encontramos en común en cada juicio es lo que nace del pecado termina mal. Todo lo que nace del pecado termina mal y es en vano. ¿Y saben por qué? Porque Dios gobierna la historia. Dios guía todo conforme a sus designios, conforme a su voluntad. Él maneja la historia soberanamente. Y todo sistema construido sin Él, tarde o temprano colapsa. Tarde o temprano colapsa. Y por eso el justo puede y debe vivir por fe, aunque el mundo parezca dominado por los impíos. De esta manera, Habacuc recibe la respuesta final de Dios, manifestándose, donde es imposible no pensar en la segunda venida de Cristo cuando leemos con atención. Quisiera que me acompañen leyendo el capítulo 3, desde los versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Gusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira como contra el mar, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos.
te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Hasta ahí la lectura, hermanos, y como mencioné, es casi imposible no pensar en la segunda venida de Cristo cuando leemos este texto. Pero Habacuc, quiero que entiendan que Habacuc no está anunciando directamente al Mesías por medio de este texto. No lo está haciendo. Pero el lenguaje que usa es tan majestuoso, tan universal, que va más allá de cualquier juicio histórico. O sea, lo que estaba pasando en ese momento para Habacuc y lo que acá Dios está diciendo, lo que Dios dice trasciende el contexto de Habacuc y va mucho más allá. Y nos muestra al Dios que irrumpe en la historia con poder para salvar a su pueblo y juzgar al impío. Y a la luz del Nuevo Testamento entendemos que esta realidad alcanza su plenitud en la segunda venida de Cristo. Porque acá habla de juicio de las naciones. Y es Cristo quien un día va a venir y va a juzgar a todas las naciones. Y todos se inclinarán ante sus pies y van a declarar que Él es el Señor. Habacuc contempla en sombras, pero Cristo mostrará todo esto en gloria. Y como les mencioné, la actitud del profeta cambió drásticamente. Versículo 3:16. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es alabanza pura, hermanos. El profeta comenzó quejándose y cuestionando a Dios, obviamente con debida reverencia, pero termina aplicando en su propia vida lo que Dios mismo dijo en el versículo 4 del capítulo 2, el justo por la fe vivirá. Ahí él mismo aplica este versículo. Implícitamente reconoce que Dios gobierna la historia, que Él es el Señor sobre todos los reinos y que aunque los babilonios vengan y arrasen con todo, aunque haya escasez y falte hasta lo básico para vivir, Él vivirá por fe confiando en el Señor y se gozará en el Dios de su salvación. El profeta anhelaba que Dios cambiara las circunstancias en las que él y el pueblo vivían.
Pero Dios, en lugar de remover inmediatamente esas circunstancias, obró algo más profundo. Dios transformó el corazón del profeta para que pudiera confiar en Él, aun cuando las circunstancias no cambian. Dios no quitó el valle de sombra de muerte, pero le enseñó a caminar por él confiadamente. ¿Se entiende? Querido hermano, no importa lo dura que se ponga la vida, confía en el Señor. Nuestro sentido de justicia es imperfecto. Por lo tanto, no estamos calificados para juzgar nosotros mismos a los que nos hacen injusticias. Actualmente, hermanos, también estoy sufriendo por causa de circunstancias que yo mismo considero injustas. Y así supongo que cada uno de ustedes pasa o pasará por algo similar. Pero aún con todo ese sufrimiento, somos llamados a vivir confiados en que Dios nos sostiene. El Señor gobierna la historia y nada se escapa de sus manos. Entender esto nos ayudará a vivir con gozo, hermanos. Y el gozo no es cualquier emoción superficial. El gozo es la alegría que se tiene sobre algo sin importar cuán duras sean las circunstancias. Por eso el profeta dice: con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿En qué contexto dice eso? Aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, aunque se pierda todos los ganados, o sea, básicamente, aunque no haya más comida para vivir, con todo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Hoy en día muchos perdemos el gozo por cosas mucho menores a esto. Por cosas insignificantes. Lastimosamente, muchos en la iglesia pierden el gozo hoy en día. Así que meditemos también en nuestros caminos. De momento, nos toca caminar sobre este mundo contaminado de pecado. Y de momento nos tocará sufrir por el pecado, eventualmente. A veces nuestros propios pecados, a veces los pecados de los demás, o a veces simplemente porque este mundo, como ya dijimos, está lleno de pecado y la consecuencia es el sufrimiento. Pero nuestra fe, hermanos, está en que Cristo pronto regresará. Él destruirá de forma definitiva el pecado, destruirá a los impíos, juzgará con toda justicia a las naciones y rescatará a los suyos, a todos aquellos que viven por fe. Y si hoy estás aquí y aún no estás en Cristo, hoy puede ser el día de tu salvación. Confía en el Señor y acepta a Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados y viviendo por fe. Mis hermanos, el Señor gobierna la historia. No tenemos nada que temer. Solo debemos confiar y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Quisiera que usemos este tiempo para meditar en nuestras vidas, en nuestras actitudes delante de circunstancias que consideramos adversas,
dolorosas. Y que sigamos luchando, sigamos adelante, confiando plenamente en que Dios no nos abandonó, que el Señor está a nuestro lado. Aunque a veces seamos disciplinados, aunque a veces estemos bajo una disciplina, Dios está cuidando de nosotros y nos está sosteniendo en medio de cualquier valle de sombra de muerte en el que tengamos que caminar. Oramos, hermanos. Señor y Dios Padre Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre. Bendito seas porque tú nos sostienes, Padre, y nos guardas. A pesar muchas veces de nosotros mismos, tú nos tienes paciencia y esperas por nosotros, Señor. Te damos gracias y confiamos plenamente en ti, Padre, porque tú gobiernas la historia. Tú estás sentado en tu trono y que todas las naciones callen delante de ti, porque tú eres Rey soberano. Tú pones y quitas reyes y tú diriges todo conforme a tus planes y tus designios. Y nosotros estamos seguros en tus manos, Padre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas en Cristo Jesús. Te adoramos, y Señor, y entregamos el resto de este día en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.